Lo que les voy a contar cambió mi vida para siempre. Yo, que siempre fui escéptico y nunca creí en cosas más allá de lo que los ojos podían ver, me vi enfrentado a algo que no podía ser de este mundo. Algo tan antiguo y sombrío que parecía haberse arrastrado en las sombras de mi propia historia, esperando el momento justo para revelarse. Si ustedes, como yo, creen que las cosas sobrenaturales no son más que leyendas, tal vez ahora entiendan lo que es ser forzado a cuestionar todo lo que saben. Me llamo Andrés. Crecí en un rancho llamado El Refugio, en las afueras de un pequeño pueblo en el interior del Estado de México. Desde chico, la vida en el campo me parecía la más pura expresión de libertad. El aire fresco, los campos verdes, el sonido tranquilo de los animales y la paz que solo el interior puede ofrecer. Pero cuando cumplí 16 años, me vi obligado a irme a la Ciudad de México en busca de oportunidades. Mis jefes tomaron la decisión de mudarse a la Ciudad de México. Mi papá, que siempre trabajó como agricultor, consiguió una chamba en una oficina, lo que era una gran oportunidad, pero también significaba abandonar el campo. Él creía que la vida en la ciudad traería mejores condiciones para nuestra familia. Y mi mamá, como siempre, lo acompañó. Yo no quería irme. El rancho era mi casa, y la idea de dejar atrás el campo, con su libertad y sencillez, me parecía imposible. Sin embargo, mi abuelo, con su sabiduría, me dijo que la ciudad ofrecía oportunidades que el interior no podía ofrecer. Me aconsejó que fuera, aunque sabía cuánto me contrariaba. Entonces, me fui. Al principio fue difícil, pero con el sueldo de mi papá logramos sobrevivir. Yo también conseguí una chamba en un súper como acomodador, pero a los 21 años mi mundo se derrumbó. Un accidente de coche se llevó a mis jefes, y yo, sin hermanos y sin más parientes cercanos, me vi completamente solo. Mi abuelo fue la única persona con la que mantuve contacto después de eso. Él siempre estuvo ahí, aunque viviendo lejos, siempre enviando cartas y ofreciéndome un apoyo silencioso pero constante. En la capital, la vida fue otra. Cuando tenía 32 años, parecía que el tiempo no pasaba, y el cansancio de la rutina era constante. Con esfuerzo, ahorrando cada centavo, me gradué en administración y ahora ya trabajaba en una oficina. Tenía un coche, un departamento chico y algunos ahorros, pero sentía que estaba perdiendo mi identidad. El tráfico congestionado de la ciudad, las horas perdidas dentro del coche, la contaminación que me ahogaba con cada respiración. Todo aquello me consumía. Pero lo peor de todo era el vacío que sentía dentro de mí. Nunca me casé, nunca encontré a alguien con quien me sintiera completo. Tal vez fuera culpa de la ciudad, tal vez mía, pero el hecho es que las relaciones parecían siempre superficiales. Me sentía cada vez más distante de la gente a mi alrededor. Fue entonces cuando recibí la noticia. Mi abuelo, que siempre vivió solo en el rancho, falleció. Su muerte no fue una sorpresa, pero el dolor fue profundo. Él siempre me decía que el campo era nuestra esencia, pero yo, entonces joven, no entendía cuánta razón tenía. Y ahora se había ido, dejándome el rancho como única herencia. La idea de vender el rancho me vino de inmediato. Estaba lejos, en ruinas, y el valor financiero del terreno sería útil en la vida que llevaba. Pero había algo dentro de mí que me impedía tomar esa decisión. El recuerdo de mi abuelo, el amor que sentía por esas tierras, y la nostalgia de algo más simple, algo más genuino, todo eso me hizo recapacitar. Sabía que la vida que llevaba en la capital ya no era para mí. Quería, sobre todo, un cambio. Fue entonces cuando tomé mi decisión. En vez de vender el rancho, decidí volver a él. Dejaría la chamba, dejaría el tráfico caótico y el concreto de la ciudad atrás. El rancho sería mi refugio, mi nuevo comienzo. Estaba decidido. Aquella tarde lluviosa de abril,
Después de algún tiempo del entierro y con todo listo finalmente, arreglé mis maletas, le di una última mirada a la Ciudad de México y partí para el rancho El Refugio. Sabía que lo que me esperaba en el rancho era una vida sencilla, llena de retos, pero también llena de promesas de una paz que tanto anhelaba. Poco sabía yo que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. Cuando llegué a aquel viejo camino de terracería que llevaba hasta el rancho, una sensación extraña me invadió. El cielo estaba nublado y el viento hacía que los árboles alrededor se mecieran suavemente, como si me saludaran después de tantos años de ausencia. El rancho, que antes parecía acogedor y lleno de vida, ahora estaba silencioso, en ruinas, como si hubiera sido olvidado por el tiempo. La casa de ladrillos aparentes estaba descuidada y tenía un tapanco que necesitaba atención. Todo estaba tan precario que apenas se podía vivir ahí, y las ventanas rotas estaban frágiles, hechas de una madera casi podrida. El cercado de madera que dividía los campos estaba en estado precario, las cercas caídas en varios puntos y el zacate crecía libre, apoderándose de todo. La sensación de abandono era enorme, pero también había algo nostálgico y, al mismo tiempo, reconfortante. Ahí estaba mi infancia, mi historia, pero el peso del tiempo y la soledad del lugar me hicieron darme cuenta de cuánto tendría que hacer para restaurar todo, para devolver el rancho a lo que era antes. Era como si la tierra alrededor me llamara, desafiándome a levantarla de nuevo. Fui recibido por don Ernesto, un señor ya mayor y robusto, de semblante serio y cabellos blancos que se despeinaban con el viento. Don Ernesto era el hombre que mi abuelo contrataba para ayudar en el mantenimiento de la propiedad, y a diferencia de muchos, él siempre tuvo un apego profundo a esa tierra. Vivía en una pequeña casa en la entrada del rancho, cerca de un campo de maíz que mi abuelo siempre cultivaba. «Ah, Andrés, no pensaba que vendrías tan rápido», dijo con una sonrisa discreta, su rostro marcado por las arrugas del tiempo y las dificultades de la vida rural. «Aquí, todo quedó en el olvido, pero aún tiene vida, hijo. El campo siempre tiene vida, solo hay que saber cómo encontrarla». Su voz era grave y tranquila, con un acento cargado de sabiduría rural típica del interior mexicano, y su mirada parecía medir todo a su alrededor. Yo sabía que él era la clave para devolver la vida al rancho. Don Ernesto no era solo un simple trabajador, parecía ser parte del alma del lugar. Siempre hablaba con respeto y un toque de cariño por la tierra, las plantas y hasta por los animales, como si todos fueran viejos amigos. Con el paso de los días, empezamos a restaurar el rancho. El trabajo no fue fácil. La casa necesitaba una remodelación completa. El techo tenía goteras, las ventanas necesitaban cambiarse y las paredes estaban enmohecidas. El olor a humedad y madera podrida invadía los cuartos, y las tejas rotas dejaban entrar el agua de la lluvia. Pasábamos el día cortando madera y arreglando la estructura de la casa. Por la noche, el ruido de las herramientas y el cansancio se mezclaban con el sonido lejano de los grillos, creando una atmósfera de aislamiento, pero también de renovación. El pueblo cercano era pequeño, sencillo, pero lleno de vida. Las casas eran de construcción antigua, con techos de teja y paredes de adobe. Las calles eran empedradas, con árboles frondosos que formaban sombras sobre las banquetas. La plaza central, con su vieja iglesia de piedra, era el corazón del pueblo. Cada tarde, la gente se reunía ahí, entre risas y pláticas en voz baja, para compartir las novedades, mientras los chamacos jugaban alrededor de la fuente. El olor a elotes asados y tacos recién hechos flotaba en el aire, mezclado con el aroma del café casero que se hacía en casi todas las casas. La vida ahí era diferente a todo lo que yo conocía. No existía la prisa constante que dominaba la Ciudad de México. El ritmo era más tranquilo, más pausado.
Podía caminar por las calles y sentir el calor del sol, respirar el aire fresco de las montañas al fondo y ver las vacas y caballos pastando con calma en las laderas. Todo era sencillo, pero al mismo tiempo profundo, lleno de una conexión con la naturaleza y con las viejas costumbres. No podía entender cómo había vivido tanto tiempo en la ciudad y nunca me había dado cuenta de la verdadera paz que ofrece el campo. En los primeros días, la nostalgia apretaba. El silencio profundo del rancho, la falta de movimiento y el peso de la tarea de restaurarlo me hacían cuestionar si realmente había tomado la decisión correcta. Pero, al mirar la tierra, sentí que el rancho no estaba totalmente perdido. Todavía estaba ahí, en algún lugar, esperando ser redescubierto. Don Ernesto se volvió mi guía, no solo en la restauración de la propiedad, sino también en mis propias dudas. Tenía el don de saber lo que la tierra necesitaba, como si tuviera una plática silenciosa con el viento y con los árboles. Esta tierra tiene historia, Andrés, me decía. No la dejes morir. Es como una vieja amiga que solo espera un poco de paciencia para florecer de nuevo. La casa poco a poco fue cobrando vida otra vez. Las paredes, que antes parecían derrumbarse, comenzaron a brillar con nuevos colores. El olor a madera nueva reemplazó al moho y las ventanas, ahora restauradas, permitían que la luz del sol iluminara el interior. El rancho, que antes era una sombra del pasado, se estaba transformando poco a poco en un hogar nuevamente. Pero había algo raro en el aire, algo que todavía no podía entender. Sentía que algo me observaba en las sombras, como si el rancho, por más restaurado que estuviera, aún guardara sus secretos. Y a medida que el rancho se transformaba, sentía que yo también estaba empezando a transformarme. Lo que no sabía era que esa transformación no sería solo física. Algo más allá de la restauración de las paredes estaba a punto de suceder, algo que lo cambiaría todo para siempre. Yo sabía que no tenía mucho dinero y que restaurar el rancho no sería suficiente para garantizar mi supervivencia a largo plazo. Necesitaba algo más, algo que pudiera mantenerme a mí y al rancho sin que me viera obligado a vender todo en unos meses. Mi plan era sencillo, pero audaz: transformar el rancho en una pequeña propiedad agrícola nuevamente. Las tierras alrededor eran vastas, pero estaban prácticamente abandonadas, cubiertas de maleza alta y árboles que nunca habían sido podados. La tierra estaba fértil, pero necesitaba atención. Yo sabía que, con mucho esfuerzo, podría transformar ese terreno en un lugar productivo. Quería sembrar maíz, frijol y hasta algunas verduras para vender en el tianguis del pueblo. Mi objetivo era crear un ciclo sustentable, donde la comida que yo sembrara se vendería a los habitantes locales y la ganancia se reinvertiría para mantener el rancho. Pero también sabía que la tarea no sería fácil. Los recursos eran escasos y no tenía suficiente dinero para invertir en herramientas, semillas y equipo. Sin embargo, la tierra, yo sabía, era generosa cuando se trabajaba con cuidado. Empezaría despacio, tal vez con un pequeño campo de maíz, y con el tiempo expandiría mis cultivos. En los primeros días estaba animado. La rutina era cansada, pero no me importaba. Cortaba leña, arreglaba las cercas, limpiaba el terreno y sembraba las primeras semillas. Don Ernesto me ayudaba con consejos sobre cómo cuidar la tierra y los cultivos. Poco a poco, el rancho empezó a cobrar un nuevo aliento. Yo creía que lo peor ya había pasado, que la parte más difícil era solo trabajo físico y paciencia. Pero algo estaba a punto de suceder. Esa noche estaba agotado. El día de trabajo había sido largo, pero sentía que finalmente estaba avanzando. Ya había arreglado el granero, pintado las ventanas y hasta puesto algunas plantas alrededor de la casa para darle vida al rancho. Antes de acostarme, pensé en cómo la casa ya se estaba volviendo más agradable.
como la energía estaba cambiando ahí. Es solo cuestión de tiempo, pensé para mí mismo, pero algo estaba raro. Una sensación de inquietud en el aire, como si algo estuviera fuera de lugar, pero no sabía qué. Fue entonces cuando el ruido comenzó. Era un susurro suave, como si alguien estuviera caminando por la casa, moviéndose de un lado a otro. Al principio, pensé que podría ser don Ernesto, tal vez levantándose para revisar algo en la noche, o incluso alguno de los animales rondando la casa. Pero, al verificar, no encontré a nadie. La casa estaba silenciosa, excepto por el sonido distante de los grillos y el viento que silbaba por las rendijas de las paredes. Traté de ignorar la incomodidad y volví a la cama, pero el ruido no cesaba. Ahora, empezó a sonar más como una voz, pero algo estaba mal. Las palabras no tenían sentido, una mezcla de susurros arrastrados y pesados, como si alguien estuviera hablando en una lengua antigua y olvidada. El frío comenzó a invadir el cuarto, a pesar de que afuera todavía hacía calor. La voz parecía venir del piso de arriba, del tapanco. Me levanté de nuevo, mi cuerpo pesado por el cansancio. Subí las escaleras crujientes hasta la cima, pero cuando llegué ahí, el tapanco estaba vacío. Sin embargo, al mirar al fondo del cuarto, algo llamó mi atención. La vieja caja de madera de mi abuelo. No la había notado antes. Estaba ligeramente abierta, como si alguien hubiera estado hurgando en ella. Fue entonces cuando ocurrió el primer susto de verdad. Al acercarme a la caja, un viento fuerte y helado invadió el tapanco, haciendo que las puertas y ventanas de la casa temblaran. Y antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, escuché el sonido de una risa baja, ahogada, saliendo de dentro de la caja. Una risa tan horrible y llena de dolor que me quedé helado en mi lugar. Se me puso la piel chinita y un sudor frío me escurrió por la frente. No podía creer lo que estaba oyendo. Rápidamente me alejé de la caja con el corazón acelerado. De repente, el sonido cesó y la casa volvió a quedar en silencio. Me quedé parado ahí, tratando de procesar lo que había pasado. Respiré hondo, intentando convencerme de que estaba imaginando cosas. La presión en mi cabeza aumentaba y empecé a cuestionar mi cordura. Solo fue el viento, pensé. Estoy demasiado cansado. Pero, en el fondo, sabía que no era solo eso. En los días siguientes, los eventos extraños comenzaron a intensificarse. El olor a flores marchitas, ese aroma pesado y empalagoso, empezaba a invadir los cuartos, especialmente por la noche, cuando la casa se volvía más silenciosa y solitaria. Trataba de convencerme de que todo esto era solo la casa, envejeciendo, que la madera podrida causaba esos olores y los extraños crujidos. Pero la verdad es que las cosas estaban empezando a ponerse cada vez más inquietantes. Me despertaba a medianoche, sintiendo una presencia a mi lado. La sensación era de estar siendo observado, de tener algo ahí en la oscuridad, mirándome, pero cuando abría los ojos, no había nadie. El silencio era tan denso, pero al mismo tiempo, el aire dentro de la casa se ponía espeso, helado, como si una capa de hielo se estuviera formando a mi alrededor. Y a veces, cuando miraba al espejo, mi reflejo no parecía el mío. Algo estaba mal. La mirada vacía, como si mi imagen estuviera siendo tomada por algo que no era yo. Traté de ignorarlo, de convencerme de que solo era cansancio, pero la sensación de desesperación comenzó a aumentar. Pero no era cansancio. Algo pasó en una de esas noches. Estaba en la cama, tratando de relajarme, pero la ansiedad era insoportable. No podía dejar de pensar en lo que estaba pasando, y entonces lo escuché. Un sonido fuerte, golpeando en la ventana. Era un sonido continuo, repetido, como si alguien estuviera tratando de entrar. Me levanté, con el miedo carcomiéndome por dentro, y fui hasta la ventana. Lo que vi me paralizó. Una figura blanca, alta, esquelética,
con ojos profundamente negros, estaba afuera, observándome fijamente. No se movía, pero sus ojos eran como agujeros vacíos, llenos de una oscuridad absoluta. El miedo se apoderó de mí de una manera que nunca había experimentado antes. Mi pecho se apretó, como si estuviera siendo comprimido por algo más allá de mi comprensión, como si esa entidad quisiera algo de mí, pero yo no sabía qué. Al día siguiente, la casa parecía normal, pero yo sabía, en el fondo, que algo no estaba bien. El rancho ya no era solo un pedazo de tierra abandonada. Estaba vivo, no de una manera sana, sino como si tuviera una presencia sombría, una fuerza maligna que se alimentaba de mi propia desconfianza y del miedo creciente que se apoderaba de mí. Empecé a cuestionar mi cordura. Lo que antes parecía ser solo superstición, ahora parecía una verdad aterradora. Algo estaba ahí, en las sombras, esperando para revelarse completamente. Y yo, sin saberlo, estaba a punto de descubrir que el rancho no era solo un lugar cualquiera, sino un sitio donde antiguos secretos estaban dormidos, listos para ser despertados. Una noche, me desperté asustado, sudando, después de una pesadilla. Había visto a esa terrible entidad dentro de mi cuarto. En el sueño, no podía moverme. Con un esfuerzo sin igual, le pregunté qué quería, y escuché sus susurros en una lengua extraña. Esos sonidos parecían entrar dentro de mí. No entiendo, dije casi ahogado. Dime qué quieres que haga. Susurré aún con mi cuerpo inmóvil. Quería saber qué quería eso de mí, para darle lo que fuera y mandarlo lejos. En ese momento, la figura esquelética vestida de blanco salió de la oscuridad, acercándose lentamente a mi cama. Fue entonces cuando escuché una voz aguda, intensa y tan sombría, que parecía venir de los rincones más oscuros del infierno. Quiero tu alma. Al oír eso, el cuarto se oscureció por completo, mi corazón casi se detuvo en mi pecho, y desperté aterrorizado. Me levanté y salí afuera. Necesitaba aire fresco, ya no aguantaba más eso. Entonces comencé a escuchar sonidos extraños que venían del granero. Parecía que no estaba solo. Estaba aterrado, pero el ruido también podía ser otra cosa, un ladrón o incluso un animal que se había soltado del establo. Agarré un gran pedazo de madera y me acerqué. Tenía que verificar. Me acerqué con cautela, con el corazón latiendo rápido. En cuanto pasé por la puerta del granero, la sensación de pavor se intensificó. El aire ahí estaba pesado, como si algo invisible me estuviera presionando. Miré alrededor, pero no vi nada extraño. Solo las herramientas viejas y el heno esparcido por el suelo. Pero algo dentro de mí, una sensación indefinida, me decía que no estaba solo. Fue cuando escuché el sonido. Algo se movía entre los montones de paja. No era un animal, eso lo sabía. El movimiento era demasiado ligero para ser cualquier ser, fuera hombre o animal. Me detuve en medio del granero, sintiendo cómo crecía la tensión. El aire se volvía más denso y la respiración más apretada. Al agacharme para investigar, esa voz baja e incomprensible volvió a susurrar. Ahora parecía más cercana, casi dentro de mi cabeza, haciendo eco en mis oídos. Era una lengua extraña, que nunca había escuchado antes, pero que sonaba profundamente amenazadora. Me levanté rápidamente, con el pavor extendiéndose por todo mi cuerpo. Corrí hacia la salida, con los dedos helados y las palmas de las manos sudadas. En ese momento, supe que el rancho ya no era solo una herencia que quería transformar en algo próspero. Había algo mucho más sombrío ahí, algo que ya no podía ignorar. En los días siguientes, el miedo de encontrar algo aún más espantoso me dominaba con cada movimiento. No podía dormir. La imagen de esa figura esquelética, con ojos negros, mirándome por la ventana,
aún me atormentaba. Pero lo peor era la sensación creciente de que ya no había a dónde huir. El rancho parecía estar rodeándome, como si sus paredes, sus campos y hasta el viento me estuvieran aprisionando. Cuando no estaba trabajando en los cultivos o arreglando la casa, me sentaba en el sillón, mirando hacia la puerta, sintiendo que algo o alguien estaba al acecho. Y entonces, algo realmente grotesco sucedió. En la noche más silenciosa desde mi llegada, cuando pensé que finalmente podría descansar, el sonido volvió. Pero esta vez no era solo un susurro distante. La casa parecía estar siendo sacudida. Escuchaba que las puertas se azotaban, las ventanas crujían y los muebles se movían. Me levanté rápidamente, el miedo mezclándose con una angustia creciente. Pero cuando fui a revisar, no había nadie y todo estaba en su lugar. El aire estaba pesado y una sensación de ahogo se apoderó de mí. Ya no sabía si estaba delirando, si estaba perdiendo la razón o si realmente algo me estaba perturbando. No me atreví a salir durante la noche, pero las evidencias de que algo andaba mal estaban por todas partes. A la mañana siguiente noté algo aún más aterrador. Las plantas que había sembrado se estaban marchitando, como si su energía hubiera sido drenada. El maíz, que antes parecía prometedor, estaba seco y sin vida. Intenté regarlo de nuevo, pero algo andaba mal. Era como si la tierra me rechazara, como si algo invisible estuviera drenando la vitalidad del lugar. Las noches en el rancho se volvieron insoportables. El aire estaba cargado con una angustia creciente y la presión parecía intensificarse cada día. La casa, el campo, todo ahí parecía transformarse en una pesadilla de la que no podía escapar. Comencé a cuestionar mi cordura cada vez más. Los susurros, los ruidos, las apariciones y la pesadilla. Todo se estaba volviendo cada vez más real. Pero algo dentro de mí decía que no era solo mi mente desesperada. Había algo en el rancho, algo que aún no comprendía. Y cada día, esa presencia solo crecía, amenazando con tragarme por completo. Y entonces, al final de uno de esos días, la vi de nuevo. A lo lejos, al borde del campo, ahí estaba la figura. La misma silueta alta, vestida de blanco, con ojos negros fijos en mí. Pero, al principio, no corrí. Me quedé ahí, parado unos segundos. Fue cuando ella comenzó a moverse lentamente hacia mí. Me di la vuelta rápidamente y comencé a correr. Mi mente no podía entender lo que estaba pasando, pero algo me decía que no mirara hacia atrás, que no volteara. Porque lo que fuera que estuviera ahí, ya lo sabía. No quería ser visto de cerca. Las noches en el rancho nunca más fueron las mismas. Estaba desesperado. Ya no sabía qué hacer y esa sensación de estar perdido me estaba consumiendo. Decidí que necesitaba hablar con alguien que pudiera entender lo que estaba pasando, alguien que supiera de las historias del campo y, más importante, de los misterios que guarda. Me acordé de don Ernesto. Él siempre fue una persona experimentada, alguien que conocía los secretos del lugar como nadie. Entonces, después de otra noche de pesadillas y miedos insoportables, ya no aguanté más. Fui hasta su cabaña, que estaba en los alrededores de la hacienda. Cuando me vio, fue como si se diera cuenta de inmediato de lo afectado que estaba. Apenas pude sentarme, la angustia era tan fuerte dentro de mí. Fue entonces cuando hablé, con la voz casi fallando. «Don Ernesto, necesito hablar con usted. Necesito que me ayude. Algo anda mal en el rancho, algo que no puedo explicar. No es solo el viento, ni los animales, ni las noches silenciosas. Vi algo que no puede ser real». Entonces, sin más rodeos, le conté todo. Los susurros, los ruidos, la figura que vi en la ventana y, principalmente,
la presencia sombría que parecía seguirme por todo el rancho. Don Ernesto me escuchó en silencio, su rostro palideciendo con cada palabra que decía. Cuando terminé, se levantó despacio, con expresión grave. Entonces, con la voz cargada de seriedad, dijo: «No estás loco, Andrés. Lo que viste no es de este mundo». Esa frase fue como un peso cayendo sobre mí, una confirmación de que todo lo que estaba viviendo no tenía explicación racional. Don Ernesto se acercó a mí y con un tono pesado comenzó a hablar sobre lo que esa entidad podría ser. «Te encontraste con el espíritu de la bruja de El Refugio», dijo, y la gravedad en su voz hizo que mi estómago se revolviera. «Hace mucho tiempo, cuando había más vida por aquí, antes de que tu familia comprara esta tierra, una bruja poderosa, que decía ser capaz de transformarse en animal u hombre, vivió en una casa en las tierras donde hoy está ese rancho que era de tu abuelo, que heredaste. La historia cuenta que hizo un pacto con fuerzas oscuras que no se pueden comprender. Hizo del rancho El Refugio y sus alrededores un lugar donde el mal se fortaleció. Vagó por estas tierras, dejando un rastro de sufrimiento y dolor, hasta que murió, pero su espíritu nunca se fue, porque quería venganza contra todo y todos los que la enfrentaron en vida. Resulta que su muerte no fue natural. Se cuenta que un grupo formado por hombres del pueblo y de otras haciendas de los alrededores, cansados de sus maldiciones que secaban la tierra, mataban al ganado con enfermedades desconocidas y hasta enfermaban a los niños. Se reunieron y decidieron prenderle fuego a su casa. Por alguna razón, aun con todo su poder y pactos, la bruja no se dio cuenta del fuego y no sobrevivió. Tiempo después, comenzó a ser vista por diferentes personas que terminaron malditas y lo perdieron todo. Con el tiempo, la gente empezó a decir que esa bruja, que jamás tuvo paz, comenzó a aparecer con una apariencia cada vez más horrenda, esquelética y espantosa, con su alma consumida por el mal que hizo en vida y por el odio que carga, y que siempre lleva la misma esencia, la esencia de la venganza. El rancho quedó abandonado por años hasta que una familia lo compró, lo remodeló y lo llamó Rancho El Refugio. Vivieron por décadas aquí. Fueron los descendientes de ellos quienes vendieron la propiedad a tu abuelo, que en ese entonces era joven y lleno de vida. Él mantuvo el nombre El Refugio. Y así, la propiedad llegó a ti». Don Ernesto suspiró profundamente, su mirada perdiéndose en el suelo. Parecía sentir el peso de aquellas palabras. «Yo creo, Andrés, que lo que viste es el espíritu de esa bruja, vengándose de quien se atreva a pisar este suelo. El rancho, tu rancho, es el centro de ese mal. Fue una tierra maldita desde el principio. No importa cuánto intentes restaurarla, nunca será tuya. Ya pertenece a algo más allá de los vivos». Esas palabras me helaron. Ya sabía que algo andaba mal en el rancho, pero escuchar todo esto de don Ernesto hizo que todo cobrara una dimensión mucho más sombría y aterradora. Justo yo, que amaba el rancho, pero jamás me interesé por su historia, y jamás creí cuando la gente, e incluso mis papás, hablaban de fantasmas, entidades y otras leyendas locales. Me encogía de hombros. Superstición, eso no existe. Pero las palabras de don Ernesto me atravesaron como un hielo. Sentí una ola de frío recorriendo mi espalda, como si todo a mi alrededor se hubiera detenido por un instante. No podía creer lo que escuchaba, pero algo dentro de mí decía, con una claridad aterradora, que él estaba diciendo la verdad. El miedo que sentía en el pecho, el peso de esas palabras, todo eso parecía confirmar lo que mi mente se negaba a aceptar. Desesperado, ya no sabía qué hacer. Fui hasta la iglesia del pueblo, con la esperanza de encontrar algún tipo de ayuda.
El padre era un hombre de fe, pero su semblante cargado de cansancio mostraba que el peso del tiempo y las experiencias ya lo habían marcado profundamente. Padre, por favor, bendiga el rancho, la casa, todo. Hay algo en el lugar, algo terrible. Necesito su ayuda. Ya no aguanto más vivir con esto. Apenas pude contener las palabras. La urgencia en mi voz era clara. El padre me miró con una expresión de duda, como si no supiera qué pensar, pero ante mi mirada suplicante, dudó por un momento y terminó aceptando. Yo sabía que no podía negármelo, aunque la petición fuera extraña e inusual. Al día siguiente, el padre llegó al rancho con la cruz en mano. Caminaba despacio, como si supiera que lo que estaba a punto de hacer no sería fácil. Cuando llegó a la casa, comenzó la oración, murmurando palabras antiguas en latín. El ambiente estaba raro. El aire parecía más denso, casi como si fuera más espeso de lo normal. Yo estaba ahí, observando, con la esperanza de que aquello fuera de alguna ayuda, de que esa oración pudiera finalmente traer algún alivio. Pero entonces, algo pasó. El aire se volvió aún más helado y una sombra pasó rápidamente por la pared de la sala. El padre se detuvo en ese instante, su cuerpo congelado, y sus ojos se abrieron con un miedo evidente. Podía ver el pavor en su rostro. Algo se movía detrás de él, una presencia invisible, pero que lo observaba con una maldad indescriptible. En el nombre de Dios, ¿qué es esto? El padre susurró, su voz temblando mientras sentía un dolor repentino en su pecho. Vi al padre tambalearse hacia atrás, alejándose rápidamente, y entonces miró hacia la esquina de la sala con una expresión de horror absoluto. Yo vi a la entidad. Estaba ahí. Se dio la vuelta, dejando caer la cruz al suelo, y salió de la casa apresuradamente, sin terminar la bendición. Lo vi murmurando algo en voz baja, pero no pude entender. Lo que decía parecía ser una confusión, como si ya no pudiera comprender lo que acababa de ver. Fui a la iglesia al día siguiente para devolver la cruz, pero el padre no quiso recibirme. Dejé la cruz con un muchacho que lo ayudaba en la iglesia. Me dijo que el sacerdote era un hombre mayor, que se había sentido mal y no podría recibir a nadie por unos días. Salí de ahí con lágrimas en los ojos. Llegué a casa. Me quedé ahí, parado en la entrada, atónito y dominado por una sensación de desesperación absoluta. El rancho estaba nuevamente en silencio, pero el peso de lo que acababa de pasar flotaba en el aire, más pesado que nunca. La presencia del mal parecía estar aún más fuerte. Yo sabía, sin lugar a dudas, que ya no había cómo huir. Lo que tenía que enfrentar no era solo el desafío de restaurar el rancho, sino el mal que había despertado al heredar ese lugar. Los días siguientes a la bendición incompleta del padre parecían interminables. Cada vez más, sentía como si el rancho fuera una prisión, y la sensación de que algo andaba mal, algo más allá de la comprensión, me consumía. La casa, que debería ser un lugar de nuevo comienzo, ahora se estaba convirtiendo en una pesadilla. Cada noche, los sonidos que antes eran solo inquietantes, ahora me parecían insoportables. En una noche particularmente silenciosa, estaba en el tapanco de la casa, tratando de organizar algunas cosas que aún estaban empacadas. El ambiente era frío y húmedo, y los focos parpadeaban con el viento que pasaba por las rendijas de la casa. Un olor a humedad y tierra vieja impregnaba el aire. De repente, escuché un ruido, bajo y ahogado, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el pasillo principal de la casa abajo. Mi corazón se aceleró. Me levanté rápidamente, pero cuando bajé las escaleras y llegué al pasillo, todo estaba en silencio. El sonido se había detenido, pero el aire estaba helado, casi como si la casa estuviera viva, respirando.
Me quedé parado unos minutos, tratando de entender lo que había pasado, cuando una risa baja, casi burlona, cortó el silencio. No había nadie. El sonido parecía venir de un lugar distante, pero aún así fue suficiente para helarme hasta los huesos. La risa estaba ahí, en algún lugar, observándome. Respiré hondo e intenté convencerme de que todo aquello no era más que mi imaginación, pero sabía que no era el caso. De repente, escuché un sonido más cerca, algo arrastrándose por el pasillo. Esta vez, la risa ya no era juguetona. Era sombría, llena de malicia. Me levanté, sin saber qué hacer, con las piernas temblando. Caminé con cautela hasta el final del pasillo y me volteé hacia la puerta de entrada de uno de los cuartos. La puerta estaba abierta y fue ahí cuando la vi. Una figura sombría, vestida de blanco, largo cabello negro enmarañado y sucio, con ojos profundos totalmente negros y cuerpo esquelético, parada inmóvil. La figura se volteó lentamente y sus pasos fueron haciendo eco por el pasillo, como si se estuviera acercando a mí, un paso pesado y arrastrado. El miedo se apoderó de mí, y por un instante, mi cuerpo parecía paralizado. Intenté gritar, pero mi garganta estaba seca, sin fuerzas. No sabía si correr o quedarme ahí, esperando. La aparición se acercó, y mi respiración se volvió irregular. Entonces, en un impulso de pánico, corrí. Corrí por toda la casa, desesperado, sin saber qué estaba pasando. Solo quería huir. Cuando finalmente logré salir por la puerta trasera, la sensación de pavor era indescriptible. Miré hacia un lado y vi una sombra en movimiento. Algo me estaba siguiendo. El rancho estaba sumido en la oscuridad y yo sabía que ese lugar ya no era mío, o al menos ya no era seguro para mí. La puerta se cerró detrás de mí con un estruendo y entré al coche, encendiendo el motor y acelerando lo más rápido que pude. El sonido de algo golpeando contra la carrocería del coche, algo invisible, pero con una fuerza aterradora, me hizo acelerar aún más. Cuando miré hacia atrás, vi, por última vez, aquella figura acercándose a la ventana del coche, corriendo a una velocidad que no era humana, como si fuera una sombra persiguiéndome sin descanso. La sensación de estar siendo cazado, de ser consumido por la oscuridad, me invadió por completo. No podía pensar en nada más, solo quería salir de ese lugar. Pisé el acelerador y no volví a mirar atrás. Fui al pueblo, donde aún siendo tarde, conseguí un cuarto en el único hotel de la ciudad. El recepcionista estaba impresionado con mi palidez. Dijo que parecía que había visto un fantasma. Me reí nerviosamente, pero no tuve el valor de contar nada. Quería olvidar. A la mañana siguiente sabía lo que tenía que hacer. El rancho, el refugio ya no era mío, ya no era un lugar de nuevo comienzo o de paz. Estaba maldito, tomado por algo que yo no podía entender y mucho menos enfrentar. Hablé con don Ernesto y le encargué poner el rancho en venta. El rancho se vendió al tiempo, pero yo regresé a la Ciudad de México ese mismo día y no miré atrás. Huí, corriendo de aquello que me perseguía, de lo que fuera esa cosa que vi aquella noche. El rancho ya no era mío y yo sabía que jamás volvería. La sensación de alivio al dejar el rancho, el refugio atrás, se mezclaba con el pavor de saber que aquello nunca me dejaría. No importaba a dónde fuera, esa sensación de estar siendo seguido, de ser observado, estaría conmigo. Había huido de un lugar, pero no sabía si podría escapar de lo que estaba dentro de él. Afortunadamente, la bruja del rancho, el refugio, nunca más volvió a aparecerse ante mí. Pero aquella experiencia cambió para siempre la manera en que veo lo sobrenatural. Antes me reía y me burlaba de las leyendas sobre espíritus sin luz, sin paz, tomados por el mal. Pero después de todo lo que viví en el rancho, ya no puedo hacer eso.
Esas historias que siempre consideré fantasías ahora parecen tan reales como el mismo aire que respiro. Sospecho, en el fondo, que mi error fatal fue haber llevado al padre para bendecir la casa. Tal vez eso solo enfureció aún más al espíritu, provocando algo que ni siquiera pude imaginar. Aunque todavía creo en Dios, algo dentro de mí me dice que se necesitaba una fuerza de fe mucho mayor para limpiar ese lugar. Tal vez un ritual de exorcismo completo con un sacerdote especializado. Desde aquel día nunca más volví al rancho y nunca más renté o compré una propiedad sin conocer la historia del lugar. Ahora estoy nuevamente en la ciudad, en una propiedad más alejada del centro, con un patio más grande. Ahí quiero permanecer, lejos de cualquier sombra del pasado, buscando paz en un espacio donde el mal no tenga poder sobre mí. Quiero contar algo que me pasó hace unos años, cuando todavía cuidaba solo el rancho que heredé de mi jefe, ubicado en el interior de Jalisco, una región conocida por estar formada en gran parte por comunidades rurales. Me llamo Tomás, y siempre he sido un hombre de rutina. Nunca tuve miedo de pasar noches solitarias en el campo, porque el silencio de las tierras me daba paz. Pero lo que viví en aquella época cambió completamente mi forma de ver el mundo y, desde entonces, cargo conmigo un miedo que no puedo borrar. Era agosto, época de cosecha. El rancho, un pedazo de tierra que parecía no tener fin, estaba cubierto de maizales listos para ser cortados. Los días eran largos pero satisfactorios, y las noches, aunque solitarias, me parecían tranquilas. En ese tiempo, andaba corto de lana, así que decidí prescindir de los chalanes que solían ayudarme y lidiar solo con el jale. En la primera semana, todo salió como esperaba. Me despertaba antes del amanecer, preparaba mi café y me iba al campo con mis herramientas. Pero, a partir de la segunda semana, empecé a notar algo raro. Cuando atravesaba el maizal, sentía una presencia. No sé explicarlo bien, pero parecía que algo se movía entre las hileras de maíz, observándome. A veces me paraba, mirando alrededor, pero no veía nada. Pensaba que era solo mi mente jugándome chueco por el cansancio. Pero las cosas se pusieron peor una mañana. Estaba cortando el maíz cuando noté que el viento, que solía soplar con fuerza en esa época del año, se había detenido por completo. No había sonido alguno, ni siquiera el de los pájaros. Solo el silencio, pesado, como si el mundo estuviera aguantando la respiración. Seguí con mi chamba, tratando de ignorar la sensación, pero entonces vi algo que me heló la sangre. Había huellas en la tierra, justo entre las hileras de maíz. No eran de ningún animal que yo conociera, eran pequeñas, pero profundas, y la distancia entre una y otra no tenía sentido, como si quien las hubiera dejado fuera muy liviano o hubiera caminado de forma irregular. Seguí esas marcas por unos metros hasta el centro del campo, donde encontré algo aún más extraño. El suelo estaba quemado, como si un fuego hubiera surgido ahí de la nada, pero sin afectar las plantas alrededor. Me quedé parado, mirando ese círculo quemado, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez alguien se había metido al campo durante la noche, pero ¿por qué harían eso? ¿Y cómo no dejaron más rastros al salir? Mientras pensaba, una ráfaga de viento pasó por mí y juro que escuché un susurro. Era un sonido débil, casi imperceptible, pero parecía una voz femenina, murmurando algo que no pude entender. Decidí regresar a la casa más temprano ese día. El jale podía esperar. Necesitaba descansar y tratar de olvidar lo que había visto. Pero en la noche, los susurros regresaron. Esta vez, no eran solo en mi cabeza. Escuché claramente una voz viniendo de afuera de mi ventana, llamando mi nombre. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la pequeña mesa de la cocina, con el quinqué prendido, tratando de entender qué estaba pasando.
La voz que escuché parecía demasiado real para ser un truco de la mente. Tomás. La manera en que pronunciaban mi nombre era fría, casi sin emoción, como si quisieran llamar mi atención, pero al mismo tiempo alejarme de lo que era seguro. Agarré mi machete, algo que siempre cargaba conmigo en el rancho, y caminé hasta la ventana. El viento soplaba suave, moviendo las cortinas, pero fuera de eso, todo estaba quieto. Me asomé por la rendija y no vi nada más que las sombras del maizal que bailaban bajo la luz débil de la luna. Traté de convencerme de que era solo el cansancio y volví a la silla. Pero justo cuando me senté, el sonido volvió, más fuerte esta vez, como un susurro directamente en mi oído. Tomás. Sentí un escalofrío recorrer mi espinazo. Se me puso la piel chinita y el sudor frío me escurrió por la frente. Eso no podía ser real. Me levanté de un brinco, mi corazón latiendo tan fuerte que parecía retumbar en el pequeño cuarto. ¿Quién anda ahí?, grité, mi voz más temblorosa de lo que me hubiera gustado. No hubo respuesta, solo el silencio. Pero entonces escuché algo viniendo de afuera. Pasos. Los pasos eran lentos, arrastrados, y parecían venir hacia la puerta de enfrente. Traté de controlar mi respiración, pero cada vez que inhalaba, parecía que el aire no llegaba a mis pulmones. Agarré el machete con más fuerza y me acerqué a la puerta, los ojos fijos en el cerrojo de fierro oxidado. Entonces, alguien tocó. 3 golpes firmes, como si esperaran que yo abriera. Me quedé inmóvil, con el machete levantado, y traté de escuchar más allá de los golpes, pero no había nada. Ninguna voz, ningún sonido de pasos. Respiré hondo y decidí que necesitaba enfrentar lo que fuera. Sea quien sea, no tiene nada que hacer aquí. Váyase, grité. Pero tan pronto como terminé de hablar, los golpes comenzaron de nuevo, más rápidos, como si se hubieran impacientado. Tomás, abre. La voz del otro lado murmuró, arrastrada, y llena de un tono que parecía burlarse de mi miedo. Yo sabía que abrir la puerta era lo peor que podía hacer, pero la curiosidad y la desesperación me estaban dominando. Extendí la mano hacia el cerrojo, dudoso, y lo liberé con un clic. Pero cuando abrí la puerta, no había nadie. Solo el campo, quieto y oscuro, iluminado apenas por la luna. Di un paso afuera, todavía sosteniendo el machete, y miré alrededor. Fue cuando la vi. Justo en medio del maizal, a pocos metros de mí, estaba una figura. Era una mujer, o al menos eso parecía. Usaba un vestido blanco que parecía brillar bajo la luz de la luna, pero no tenía rostro. Donde debería estar su cara, había solo una sombra, un vacío que me miraba directamente. Ella no se movía, pero yo sentía que me estaba observando. El frío se apoderó de mi cuerpo, como si la sangre en mis venas se hubiera congelado. Di un paso atrás, pero al hacerlo, oí el sonido de algo crujiendo bajo mis pies. Miré abajo y vi marcas en el suelo, las mismas huellas que había encontrado en el campo más temprano. Pero ahora estaban por todos lados, como si algo hubiera caminado alrededor de la casa varias veces. Cuando volví a mirar hacia el maizal, la mujer ya no estaba ahí. Sabía que no podía quedarme ahí. Corrí dentro de la casa y le puse el cerrojo a la puerta, mi respiración pesada e irregular. Me senté en el suelo, recargado en la pared, tratando de convencerme de que aquello no estaba pasando. Pero en el fondo, sabía que sí. Y lo peor todavía estaba por venir. Todavía estaba sentado en el suelo, recargado en la pared, cuando me di cuenta de que algo había cambiado dentro de la casa. El aire estaba más pesado, casi sofocante, y olía algo raro, como tierra mojada revuelta con algo podrido. Mi pecho estaba tan apretado que era difícil respirar. Miré alrededor, tratando de encontrar de dónde venía ese olor, pero nada parecía fuera de lugar. Aún así, no podía quitarme la sensación de que ya no estaba solo.
El viento empezó a soplar fuerte afuera, haciendo que la ventana se moviera y los ruidos de la noche entraran de manera más clara. Cerré los ojos por un momento, tratando de concentrarme y calmarme, pero fue ahí cuando escuché un sonido que me heló hasta los huesos. Pasos. Pero no del lado de afuera. Los pasos estaban dentro de la casa. Abrí los ojos de volada y miré hacia la cocina. Nada. Luego, hacia el pasillo que llevaba al cuarto. Tampoco nada. Pero los pasos seguían, lentos y espaciados, como si alguien estuviera caminando descalzo por el piso de madera. Agarré el machete, levantándome despacio, y empecé a caminar hacia el sonido. Cada paso mío parecía hacer eco, mezclándose con los pasos que oía. «Sea lo que sea, lárguese. No hay nada aquí pa' usted», grité, tratando de sonar firme, pero mi voz tembló tanto que apenas me reconocí. La respuesta vino de una forma que jamás hubiera esperado. Una risa. No una risa normal, sino algo ronco, seco, como si saliera de una garganta llena de polvo. Hizo eco por toda la casa. Y lo peor es que venía de todos lados, como si la mera estructura de la casa se estuviera burlando de mí. Sentí mi corazón latir tan rápido que pensé que se iba a parar. Agarré el machete con más fuerza y fui hasta el pasillo. «Sea lo que sea, no tengo miedo», mentí, mi voz ahora más desesperada que nunca. Al doblar la esquina que llevaba al cuarto, vi algo que casi me hace soltar el machete. La puerta del cuarto estaba abierta, y adentro, en la penumbra, había una mecedora. Esa silla siempre estuvo ahí, un mueble viejo que heredamos junto con el rancho. Pero lo que me heló fue que se estaba moviendo, lentamente, pa adelante y pa atrás, como si alguien estuviera sentado en ella. Me quedé paralizado en la entrada del cuarto, incapaz de dar un paso más. Y entonces apareció. No la vi de inmediato, pero la sentí antes. Un frío cortante se apoderó del ambiente y la mecedora dejó de moverse. Fue en ese momento que me di cuenta de la figura parada al lado de la cama. Era la misma mujer del maizal, con el vestido blanco brillando en la oscuridad. Pero ahora había algo diferente. Estaba más cerca, tan cerca que podía oler su aroma. Un olor a tierra, a mojo, a algo viejo y olvidado. Sus pies estaban descalzos y sus manos, pálidas y flacas, estaban extendidas a los lados del cuerpo. Pero lo que más me aterró fue su cara. Ya no era un vacío como antes. Ahora tenía facciones, pero estaban mal. Los ojos estaban hundidos como dos hoyos negros y su boca era tan grande que parecía partir la cara a la mitad, llena de dientes que no eran de un ser humano. Y entonces sonrió. Una sonrisa que parecía estirarse más de lo que debía, como si se burlara de mi presencia ahí. «Tomás, no debiste haber vuelto», susurró, su voz arrastrada y llena de desprecio. Quería correr, pero mis pies no respondían. El machete temblaba en mis manos. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?», logré preguntar, casi sin voz. La mujer inclinó la cabeza de lado, como si estuviera tratando de entender la pregunta, y luego dio un paso hacia mí. Por instinto, retrocedí, pero me topé con la pared del pasillo. Ya no había pa' dónde ir. «Este lugar ya no es tuyo, nunca lo fue», dijo, su voz haciendo eco por el cuarto. Antes de que pudiera reaccionar, se movió. No caminó, sino que se deslizó por el suelo hacia mí, tan rápido que no tuve tiempo de pensar. Sentí una mano helada tocar mi hombro, y en ese momento todo se puso oscuro. Cuando recuperé el conocimiento, estaba tirado en el suelo frío de la sala. El machete todavía estaba a mi lado, pero mi mano estaba tan entumida que parecía inútil. Me dolía la cabeza y mi cuerpo se sentía más pesado que nunca. El olor a tierra mojada y podredumbre seguía ahí, más fuerte, más penetrante, como si estuviera impregnado en las paredes.
El silencio era total, tan profundo que parecía tragarme. No había viento, no había grillos, ni los sonidos nocturnos del campo que siempre me acompañaban. Todo estaba quieto, muerto. Me levanté con dificultad, apoyándome en la pared, y miré alrededor. La casa estaba intacta, pero yo sabía que algo andaba mal. No era solo la sensación, era la certeza de que esa presencia seguía ahí. Traté de pensar con claridad, pero mi mente era un caos. Lo que fuera aquello, no era humano. Era algo viejo, algo que pertenecía a la tierra o tal vez a la muerte. Necesitaba salir de ahí. Agarré el machete otra vez y me moví lentamente hacia la puerta de entrada. Cada paso parecía un esfuerzo monumental, como si algo estuviera tratando de jalarme de vuelta. Fue entonces cuando lo oí. Primero, un murmullo, casi indistinguible, viniendo del pasillo. Me paré en seco y me volteé despacio. El sonido crecía, una voz baja, ininteligible, que parecía susurrar directamente a mis oídos. Tomás. Tomás. Mi nombre era repetido en un tono arrastrado y helado, como si fuera jalado del fondo de la tierra. El valor que me quedaba empezó a desvanecerse. Mi instinto me gritaba que corriera, pero mis piernas parecían pegadas al suelo. La voz siguió, convirtiéndose en un coro de susurros, todos diciendo mi nombre, y entonces, otra vez, apareció. En el pasillo, entre la sala y el cuarto, estaba la mujer. Pero ahora ya no era solo una figura pálida. Su piel estaba marcada, agrietada, como si se estuviera desintegrando, y los hoyos negros de sus ojos parecían arder con un fuego invisible. La sonrisa estaba aún más amplia, casi imposible de aguantar. Esta vez no se movió. Solo se quedó ahí, mirándome, y algo en su presencia decía que no necesitaba acercarse más. El miedo me consumía, quemándome por dentro, como si ella estuviera drenando mi energía solo con su mirada. ¿Por qué regresaste?, susurró de nuevo, pero ahora su voz parecía más fuerte, más penetrante, haciendo eco dentro de mi cabeza. «Este lugar es mío», le grité de vuelta, la rabia y la desesperación mezcladas en mi voz. Ella se rió, un sonido seco, cruel, que retumbó por toda la casa. «Este lugar nunca fue tuyo», respondió, y su voz sonó como varias, sobrepuestas, viniendo de diferentes direcciones. «Robaste el descanso, perturbaste el silencio, ahora me perteneces». En ese momento, algo dentro de mí se quebró. Tal vez fue la desesperación, tal vez la certeza de que no había forma de escapar. Agarré el machete con fuerza, juntando lo que quedaba de mi valor, y me lancé hacia ella. Grité, tratando de espantar el miedo, tratando de convencerme de que podría enfrentarla. Pero antes de que pudiera alcanzarla, todo se apagó otra vez. No hubo impacto, no hubo resistencia, solo el vacío, el mismo vacío que sentí cuando ella me tocó antes. Desperté al amanecer en medio del maizal, con el sol débil empezando a calentar la tierra. Estaba tirado entre las plantas, cubierto de tierra y sudor. El machete estaba clavado en el suelo a mi lado, como si lo hubieran aventado con fuerza. Me dolía todo el cuerpo y la cabeza me latía, pero lo peor de todo era el peso que todavía sentía en el pecho, como si parte de mí se hubiera quedado en la casa. Cuando miré hacia el rancho a lo lejos, vi la ventana del cuarto. Estaba abierta y adentro la mecedora se movía lentamente, sin nadie que la ocupara. Me fui de ese lugar esa misma mañana, nunca volví. Dejé todo atrás, el rancho, los recuerdos, hasta lo que creía que era mi herencia. A veces, en el silencio de la noche, todavía oigo su risa, el sonido seco y burlón que hace eco en mis sueños. Nunca entendí qué pasó realmente, pero aprendí algo. Hay lugares que no son nuestros, por más que pensemos que lo son. Y hay presencias que nunca deberían ser molestadas.
Decidí mudarme. Ya no quería invertir mi tiempo en un lugar que parecía correrme de todas formas. Antes de que pasara algo peor, junté mis cosas y me fui al pueblo más cercano. Allá, conseguí chamba en una tiendita y empecé a hacer algunos contactos para vender el rancho. Era todo lo que tenía y no podía quedarme sin lana. Logré vender la propiedad casi un año después, rezando para que la familia que se estaba mudando allá tuviera paz y no fuera molestada como yo lo fui. Mi vida mejoró, pues con el dinero de la venta abrí mi propio negocio, una pequeña tiendita en un barrio tranquilo, con clientes frecuentes y leales. Gracias a Dios, nunca recibí ninguna noticia de que algo parecido a lo que me pasó a mí les hubiera pasado a ellos. ¿Quién sabe por qué? Creo que esa tierra simplemente se cansó de mí. O tal vez hice algo mal sin darme cuenta, algo que despertó a ese espíritu terrible. No tengo cómo saberlo. Y si me permiten ser sincero, ni quiero saberlo. Buenas noches. Me llamo Ernesto. Soy una persona sencilla, de costumbres comunes, y lo que quiero contar pasó hace muchos años, cuando todavía tenía la fuerza y la curiosidad de un hombre que cree que lo sabe todo sobre la vida en el campo. En el interior de Zacatecas, donde nací y crecí, las historias de aparecidos andan de boca en cada fogata y rueda de plática, pero nunca fui del tipo que creía en esas cosas. Eso cambió en una tarde común y corriente, cuando decidí explorar el rancho de Santo Toribio, una propiedad abandonada que todos en el pueblo decían que estaba embrujada. El día estaba caloroso y el polvo se levantaba bajo los cascos de mi caballo, Relámpago. Decidí salir a cabalgar en ese día soleado, aprovechar el clima de la primavera, pero acabé tomando una decisión apresurada que jamás debí haber tomado. Había oído que el rancho estaba abandonado desde hace décadas, desde que una tragedia inexplicable se llevó a toda la familia que vivía ahí. Algunos decían que era obra de una entidad oscura que todavía andaba por el lugar. Otras historias eran más vagas, pero todas concordaban en una cosa: nadie debía entrar ahí. A pesar de conocer bien la leyenda, yo no me la creía. Pensaba que la tragedia que se llevó a la familia, un accidente terrible con el camión de la familia, que se estrelló contra un paredón de piedras en la carretera de forma inexplicable y se incendió, era solo una fatalidad. Ese tipo de cosas pasan, desafortunadamente. No había razón para echarle la culpa a entidades del más allá o a ninguna maldición, pensaba yo. Entonces, movido por la curiosidad, decidí visitar el rancho y probar que no había nada de sobrenatural por ahí. Cuando vi el portón de madera, ya desgastado y caído en partes, algo en mí dudó. Relámpago parecía inquieto, relinchando bajito y negándose a avanzar. Ignoré la incomodidad del animal y lo jalé para adentro. El rancho estaba en ruinas, rodeado de hierbas malas y un silencio raro, como si la misma naturaleza evitara el lugar. No había viento ni canto de pájaros, solo el sonido de mis pasos y del trote dudoso del caballo. Al entrar al patio, vi que la casona principal todavía estaba de pie, pero el techo estaba hundido en algunas partes. Las ventanas parecían ojos vacíos, observándome. Algo llamó mi atención, una vieja mecedora en el porche que se movía despacito, aunque no había ni pizca de viento. Sentí un escalofrío recorrer mi espinazo, pero la curiosidad pudo más. Me monté mejor en el caballo y con pasos lentos me acerqué a la casa. Sabía que nadie había puesto un pie ahí en mucho tiempo, pero aún así había algo raro, un peso en el aire, como si el lugar estuviera esperando a alguien. Respiré hondo y entré. La casa estaba vacía, con muebles cubiertos de polvo y madera quebrada, pero aún así era como si algo estuviera presente. El ambiente estaba cerrado, sofocante.
y el silencio era de tal forma que mis propios pasos parecían hacer eco por el lugar. Mis ojos fueron inmediatamente atraídos por una puerta al fondo del pasillo. Una puerta que estaba ligeramente abierta, como si me invitara a entrar. Decidí seguir adelante. Cuando empujé la puerta, el rechinido de la madera casi me hace retroceder. Pero adentro, lo que encontré fue aún más raro. Un cuarto grande y vacío, con una ventana rota, permitiendo que la luz de la tarde entrara, pero, de algún modo, la luz parecía ser absorbida por la oscuridad del cuarto. En el centro de la sala, había una vieja mecedora, quieta. Miré la silla, y una sensación extraña empezó a apoderarse de mí, como si algo estuviera ahí, esperando. Oí el ruido de los cascos de relámpago afuera, pero, por alguna razón, la sensación de estar siendo observado se intensificó. Miré por la ventana rota y vi al caballo parado, como si estuviera mirando fijo la casa. Sus ojos estaban bien abiertos y clavados en mí, como si el animal viera algo que yo no podía ver. Sentí una ola de incomodidad, pero la curiosidad me empujó más adentro del rancho. Fui hacia el piso de arriba. La escalera estaba desgastada y el sonido de cada escalón crujiendo bajo mi peso parecía hacer eco aún más fuerte, como si estuviera siendo observado. Cuando llegué arriba, encontré un pasillo largo y oscuro. Las paredes estaban cubiertas de manchas y el aire estaba denso, casi sofocante. De repente, oí algo que me hizo parar en medio del pasillo. Pasos. No eran míos y no eran los de Relámpago. Los pasos parecían venir de uno de los cuartos. Dudé. Era como si mi cuerpo supiera que algo andaba mal. Y entonces, sin querer, mi mano se cerró alrededor del pasamanos y de un impulso fui hasta el cuarto de donde venía el sonido. Cuando llegué a la puerta, me di cuenta de que estaba entreabierta y la visión de lo que estaba dentro del cuarto me dejó paralizado. Ya no había muebles ahí, solo una gran sombra que se movía lentamente de un lado a otro. El corazón empezó a latir más rápido y no pude moverme. La sombra parecía no tener forma, pero su presencia era tan densa que parecía cortar el aire. Y entonces, cuando menos lo esperé, se volteó hacia mí, y una voz grave, que parecía venir de dentro de la misma tierra, habló. «No deberías estar aquí». El aire se puso pesado, mi vista se nubló, y todo a mi alrededor parecía dar vueltas. Sentí un frío cortante invadir mi cuerpo y un peso enorme en el pecho. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue el sonido, una risa baja, casi inaudible, pero que venía de algún lugar dentro de la sombra. Era como si la misma casa se estuviera burlando de mí, como si supiera que estaba a punto de ser tragado por ese mal. La sombra avanzó y di un paso atrás, tropezándome con las tablas podridas del piso. El pánico empezó a apoderarse de mí, una sensación fría y densa que me paralizó por un momento. Mi pecho estaba apretado y el aire parecía demasiado pesado para respirar. Los ojos de la sombra brillaban con una luz roja y pude sentir, de alguna forma, que se estaba acercando a mí, como si fuera capaz de tocarme. La risa que oí antes, esa risa baja y macabra, hacía eco en mi mente, mezclada con susurros que parecían venir de todos los rincones de la casa. De repente, el sonido de los pasos se detuvo y me vi solo en medio del oscuro pasillo, solo con la sensación de que algo estaba a punto de alcanzarme. Una fuerza invisible parecía jalar mis pies hacia el centro de la sala, como si la casa quisiera tragarme. El tiempo parecía haberse detenido, y fue en ese silencio sofocante que las paredes empezaron a crujir, como si se estuvieran cerrando sobre mí. El crujido de las tablas bajo mis pies se mezclaba con los susurros, ahora más audibles, como si alguien estuviera diciendo mi nombre repetidamente de forma arrastrada y distorsionada.
Con un brinco desesperado, traté de alejarme, pero cuando miré atrás, la puerta que había dejado abierta se cerró de golpe, con un estruendo tan fuerte que casi me hace caer. La sombra que antes flotaba en la penumbra ahora estaba justo frente a mí y ya no había espacio entre nosotros. Podía sentir su peso en el aire, como si toda la casa se estuviera comprimiendo a mi alrededor, forzándome a sucumbir a esa oscuridad opresiva. Era como si la misma casa quisiera mantenerme ahí, atrapado entre sus paredes podridas y olvidadas. Mi cuerpo reaccionó por instinto. Necesitaba salir. Necesitaba huir. Traté de empujar la puerta, pero no se movía. Giré la manija, desesperado, hasta que, con un chasquido, cedió y la puerta se abrió. Sin embargo, al cruzar la línea de entrada del pasillo, una ola de aire helado me envolvió, como si la sombra me hubiera seguido, todavía ahí, amenazando con arrastrarme de vuelta adentro. La puerta se cerró detrás de mí con un estruendo, y la oscuridad, ahora más profunda, parecía tragarme por completo. Corrí hacia el patio, mi corazón latiendo descontrolado, los cascos de relámpago golpeando fuerte en la tierra seca, como si también supiera que algo andaba mal. No paré hasta estar fuera de ese rancho maldito. Y aún así, las sombras de esa casa siguieron persiguiéndome, como una pesadilla que no se acaba. Cuando finalmente me volteé para mirar hacia atrás, mi corazón se congeló. En la ventana rota de la casa, una figura se destacó, una sombra extraña, como si alguien me estuviera observando desde adentro. Pero no había nadie ahí. La silueta era humana, pero se movía de manera errática, retorciéndose en las sombras, y yo sabía, de alguna forma, que no era real. Miré más adentro, y fue entonces cuando vi bultos moviéndose por las paredes oscuras, como sombras ambulantes, tan lejanas y difusas, pero aún así presentes, como si la casa estuviera viva, respirando en la oscuridad. Fue cuando oí el primer estruendo. Una tormenta se formó de repente, surgiendo de donde no debería. Las nubes empezaron a cerrarse encima del rancho, de una forma tan rápida y violenta que parecía no ser natural. El viento, helado y cortante, sopló con fuerza, levantando el polvo del suelo y haciendo que los árboles se retorcieran como si quisieran huir. El cielo se oscureció de un azul profundo, casi negro, y rayos empezaron a iluminar el horizonte, como si el mismo cielo se estuviera rasgando en respuesta al mal que yo había invocado. El aire se puso pesado, y el olor a tierra mojada mezclado con el olor a algo podrido me hizo sentir como si fuera el fin del mundo. La sangre en mis venas se heló. «Válgame Dios, Virgen Santísima», dije, desesperado, pensando en cómo nunca más volvería a dudar de las leyendas e historias que siempre había oído sobre maldiciones y entidades del otro mundo. Nunca más volví al rancho de Santo Toribio, y la mera mención de ese lugar todavía me pone la piel chinita hasta los huesos. Algunas noches sueño con la sombra, y a veces me despierto con la sensación de estar siendo observado. Solo puedo decir una cosa: algunas curiosidades pueden salir caras, y hay lugares que es mejor dejar en el silencio. Sé que el rancho de Santo Toribio está ahí, en algún rincón de Zacatecas, esperando a quien se atreva a cruzar sus puertas. Y una parte de mí se pregunta si algún día, por curiosidad o por error, alguien más se aventurará por ese lugar maldito. Yo no volveré. Buenas noches. Soy Shade y me gustaría agradecerte por haber seguido otra historia con nosotros. Cuéntanos de qué ciudad escuchas nuestras historias en los comentarios. Voy a dejar un video al final como recomendación para que lo veas. Hasta la próxima.